Entonces, ¿qué podemos decir respecto a los limitadores de sobretensión? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo identificar los parámetros de un limitador de sobretensión? El primer parámetro que vamos a definir es como una especie de tensión nominal o la máxima tensión pico o la máxima tensión de cresta, como se suele llamar en otros países, en la cual, a partir del cual este limitador de sobretensión actúa. Recuerden que, ¿qué es lo que detecta un limitador de sobretensión? Que se haya sobrepasado la tensión máxima normal que puede trabajar una señal eléctrica en forma permanente. Por ejemplo, hablemos de 230 voltios, ¿no? Tensión eficaz. Los limitadores de sobretensión trabajan, ojo, con tensiones máximas, tensiones instantáneas. O sea, la tensión máxima, o sea, la tensión pico de un valor de una tensión eficaz es 230 voltios, o sea, la tensión nominal eficaz por raíz de 2. Eso es recordando un poco los estudios básicos de electricidad. Y, por ejemplo, para una tensión de 230 voltios, ese máximo pico es 325 voltios. O sea, el máximo que alcanza la onda de tensión normalmente es alrededor de 325 voltios. Ok. Por ejemplo, si tenemos un limitador de sobretensión sobre el parámetro que se denomina UC, o sea, es la tensión, podríamos decir tensión nominal o tensión del trabajo del limitador, esta tensión es la máxima tensión pico que el limitador puede recibir, y por encima de este valor la tensión transitoria va a hacer que el limitador actúe, buscando derivar este exceso de tensión. Entonces, este valor llamado UC, para poder entenderlo mejor, podemos ver este segundo gráfico, donde vemos la señal normal y una señal de tensión que sobrepasa en forma transitoria esta tensión normal. Entonces, por ejemplo, si un limitador de sobretensión nos da un parámetro UC de 385 voltios, significa que a partir de ese valor el limitador actúa. O sea, es el valor en el cual, a partir de ese valor, el limitador de sobretensión actúa para descargar este exceso de corriente. Por debajo de ese valor no actúa todavía. Si se llega a ese valor o más, este limitador de sobretensión va a hacer que esta corriente en exceso vaya hacia tierra a través del limitador y no afecte a los equipos respectivamente. A esto nos estamos refiriendo con este primer parámetro que se llama UC, que es la tensión nominal de funcionamiento. ¿Qué otros parámetros tenemos en un limitador de sobretensión? Hay uno que se llama la IN, puede ser corriente nominal, que ¿cómo se define? Se define como la máxima corriente que el limitador puede manejar, la corriente de descarga que el limitador puede manejar aproximadamente hasta unas 15 veces. Luego de esas 15 veces, o sea, si este limitador ha actuado 15 veces con una corriente de descarga, de una corriente nominal, por ejemplo, de 20 kiloamperios, como tenemos en este ejemplo, significa que no es que el limitador se va a estropear, sino que sus capacidades de descarga ya no van a ser exactamente las que se esperan, o sea, su funcionamiento empieza a menguar. Hay otro parámetro que se le llama el I máximo, la corriente máxima, que es la máxima tensión, la máxima corriente en amperios, en kiloamperios, que el limitador puede descargar sin destruirse. Acá sí es un valor límite, o sea, si hubiera una descarga que supera los 40 kiloamperios, o sea, 40.000 amperios, este limitador puede quedar ya inhabilitado. Es como un equivalente al poder de ruptura de un interruptor termomagnético, ¿no? Es el máximo cortocircuito que el interruptor termomagnético puede trabajar sin destruirse. En este caso, este valor I máximo es la máxima descarga debido a una sobretensión, la máxima descarga en corriente debido a una sobretensión transitoria que este limitador puede manejar sin destruirse. Y finalmente tenemos un parámetro llamado el UP, que viene a ser la máxima tensión que el limitador podría manejar. O sea, ¿qué significa esto?
que si ocurre una sobretensión instantánea de un máximo valor, magnitud UP, por ejemplo, en este ejemplo, una tensión de 2 kilovoltios, una sobretensión de 2 kilovoltios, el sistema solo permitirá una tensión instantánea o pico máxima del valor UC, o sea, máximo podrá llegar hasta 385 voltios como valor UC en la alimentación principal. O sea, esta sería la máxima sobretensión que el limitador puede ser capaz de manejar, dada en kilovoltios. Entonces, esos serían los parámetros respectivos respecto a las corrientes y las tensiones que están marcadas dentro de lo que es un limitador de sobretensión transitorio. Para definir más características debemos tener en cuenta de que hay varios tipos de limitadores de sobretensiones transitorias. Y estos tipos están definidos por determinadas pruebas que están basadas en ondas del comportamiento de la corriente de descarga en el caso de los limitadores de sobretensión. Las formas de onda que pueden ser, por ejemplo, si tenemos en este gráfico, estamos viendo una forma de onda que tiene una nomenclatura que dice 10/350 microsegundos y otra onda, la que está en color verde, que dice 8/20 microsegundos. ¿Qué significan estas dos formas de onda basadas en la norma técnica correspondiente que definen los tipos de limitadores de sobretensión? Y aquí las vamos a explicar brevemente. De acuerdo a la norma IEC 61643-11, existen limitadores de sobretensión de tres tipos distintos. El llamado SPD tipo 1, el limitador de sobretensión tipo 1, que tiene una forma característica de corriente durante la ocurrencia de una sobretensión de 10/350. ¿Qué significa esto? Significa que la corriente alcanza su valor máximo de 100% en los primeros 10 microsegundos. O sea, la cifra que está a la izquierda del slash es el tiempo en microsegundos en que la corriente de sobretensión alcanza el 100% del valor de esa corriente de sobretensión. Y la cifra que está a la derecha, o sea, los 350, significan los 350 microsegundos, y en ese tiempo de 350 microsegundos, la corriente de sobretensión alcanza el 50% de ese máximo valor. Y eso nos da una forma de onda como vemos en la gráfica. El SPD tipo 1 es el tipo de onda característica de la caída directa de un rayo, por ejemplo, ¿no? Es, por decir, la primera barrera de protección si la instalación está en un lugar donde los rayos directos pueden ser probables o frecuentes. Por ejemplo, si nos vamos a la selva de nuestro país, vamos a encontrar que las lluvias producen rayos que pueden caer en forma directa, de repente en un pararrayos en una instalación. Entonces debe estar protegida para recibir este tipo de descarga extrema. Entonces, el SPD tipo 1 es el que se pone normalmente en la primera etapa, a la entrada de la posible caída de una sobretensión debido a un rayo, ¿ok? Ahora bien, el tipo 2, el limitador de sobretensión tipo 2, es aquel que trabaja con una forma de onda de corriente en sobretensión que se le llama 820, o sea, alcanza en 8 microsegundos el máximo valor y en 20 microsegundos el 50% de ese valor. En este tipo de onda es la que normalmente se produce en la caída indirecta de un rayo a un conductor. O sea, cae primero el rayo en un elemento y se deriva luego, pasando por algunos recorridos, hacia una segunda ubicación de la instalación, un poco más alejada de la caída directa del rayo,
Y ahí es donde se presenta esta forma de onda, donde tiene una subida más repentina y una bajada también más repentina. O sea, la energía que se libera es quizás en conjunto menor, aunque el tiempo en que alcanza el máximo valor es menor que la forma de onda de sobretensión anterior, la de 1035. Este tipo de forma de onda es generada en la caída indirecta de rayos y además es la mayoría de sobretensiones debidas a la conmutación interna o a algunas fallas en las maniobras eléctricas, encendido, apagado de cargas pesadas, por ejemplo. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Normalmente los limitadores tipo 2 se colocan en lugares donde no hay caídas directas de rayos. Y si los hubiera, es aconsejable tener una protección, lo que se llama en cascada, tener un limitador de tensión, de sobretensión tipo 1 a la entrada y luego, por ejemplo, a la alimentación principal de los circuitos derivados, tener un limitador de sobretensión tipo 2. Necesitamos sí tener cuidado en que la tensión UP, o sea, la máxima sobretensión del SPD, sea alrededor de 1500 voltios, o sea, 1.5 kilovoltios, por lo menos. Estar seguros de que vamos a poder llegar a ese valor de sobretensión, porque si no, podemos tener un riesgo de que el limitador esté afectado. Por eso los limitadores de sobretensión tipo 1 tienen una mayor cantidad de voltios en lo que se llama su parámetro UP. Tienen alrededor de 2.5 kilovoltios, como vimos en la diapositiva anterior, ¿no? El limitador de sobretensión tipo 1 trabaja con un P alrededor de 2000 voltios o 2.5 kilovoltios. El tipo 2 tiene normalmente valores de UP o la máxima sobretensión que puede tolerar alrededor de 1500 voltios. Y finalmente tenemos un limitador de sobretensión tipo 3. Este tipo de limitador de sobretensión tiene una forma característica de corriente en sobretensión también de 820 y es combinado con una onda de sobretensión del tipo 1.250. Es una combinación de un comportamiento específico de una onda de tensión que alcanza el 1.2 veces el valor de sobretensión máxima en 1.2 microsegundos y en 50 microsegundos alcanza el 50% de la sobretensión máxima. Ahora, este tipo de limitadores de sobretensión tipo 3 se debe tener en cuenta cuando el nivel de descarga, aseguremos, o sea, el I máximo debe ser alrededor de 10 kiloamperios. Debemos asegurarnos que no sobrepase de ese valor. O sea, el lugar donde va a estar instalado este limitador tipo 3 debemos tener en cuenta que el valor máximo normalmente que puede soportar es de sobrecorriente, o sea, de la máxima sobrecorriente que puedes tolerar es 10 kiloamperios. Y es comparativamente bajo cuando se comparan con los limitadores de sobretensión del tipo 1 y el tipo 2 respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde van los limitadores tipo 3? Normalmente los limitadores de sobretensión tipo 3 van en aquellos puntos donde hay equipos muy sensibles que no podrían tolerar pues una energía muy alta, ¿no? No podían permitir que se lleguen a valores extremos de sobrecorriente debido a la sobretensión transitoria. Entonces se colocan en una tercera etapa asociados normalmente a un limitador del tipo 2. Y si fuese necesario, si hay caídas de tensión directas, a su vez el tipo 2 asociado a un limitador de sobretensión del tipo 1. Eso en cuanto a los tipos de limitadores de sobretensión. Esos son los tres tipos definidos básicamente por las características de su forma de onda.